Hola chicos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a grabar un video sobre la penúltima lectura, que sería la de José María Luis Mora. Eh, este ha sido un curso experimental, lo tengo que decir. Yo he tratado de hacer un balance de los distintos lecturas, ¿no? Eh, Vamos, al final siempre queda como la parte de lo ideal versus lo que diríamos lo que se practica, ¿no? Lo entre comillas real. Pero yo diría que como experimental, ¿no? Aquí defiendo completamente la idea de que las humanidades también deben ser experimentales en términos epistemológicos, en términos de, ¿no? De mente, de sus recursos, diríamos desde la historiografía, de sus recursos heurísticos, o sea, en las revisiones no todo debe ser repetitivo y no todo debe ser cuestionable, perdón, no todo tiene que ser cuestionarios de examen, no todo tiene que ser revisiones puntuales, con repeticiones constantes. Me parece que en el balance, hablar hoy de José Luis Mora, después de empezar con los códices, personalmente me encantan, lo saben. Después con los códices tardíos, después con las crónicas, con todas estas, este cambio, ¿verdad? Lingüístico, este cambio en la escrituración, en la redacción de la memoria. Pasamos de una memoria gráfica mesoamericana a una memoria híbrida, a una memoria escrita, ya propiamente occidental, con toda una serie de recursos jurídicos, ¿no? Dentro de las redacciones, las expresiones y de todo esto que implica las cartas de relación, las crónicas, reitero, ¿no? Y luego vienen, pues, ya no lo alcanzamos a ver, yo preferí ver las relaciones geográficas para ver cómo se daban estas, no solo cómo se da la escritura de una memoria por parte de la petición de la corona o como una petición de la corona, sino además cómo se dan estas negociaciones culturales dentro de los pueblos, ¿no? O sea, el valor que podía tener la autoridad eclesiástica, el valor la autoridad moral, ¿no? Digamos, y también las autoridades locales, ¿no? Algunos caciques, otros nobles indígenas, otras muchas autoridades novohispanas que no necesariamente estaban presentes en los pueblos, pero sí en las ciudades o repúblicas de españoles, los propios indios, ¿no? O indígenas, tratando como, bueno, como con una sutileza y con una, desde mi perspectiva, una innovación historiográfica, ¿no? Haciendo estos híbridos entre el dibujo novohispano o el dibujo renacentista, algunos elementos de los códices, algunas redacciones con letras o con pues sí, con toda el alfabeto ya propiamente occidental, pero redactado en lenguas locales, ¿no? Náhuatl, creo que por ahí hay una redactada en mixteco, ¿no? Y luego vimos, pues, estos autores de toda la vida llamaríamos la historiografía oficialista, ¿no? A Góngora, Alzate, a ¿cómo se llama? Se me fue, no, se me fue el que acabamos de ver el video pasado. Este, y bueno, hoy también vimos a Torrente como la oposición, ¿no? Me parece importante hacer un equilibrio de las versiones sobre ciertos acontecimientos, sobre todo la insurgencia. Javier Clavijero, Clavijero es el otro que habíamos visto. Luego dijimos, tratar de hacer un equilibrio con Torrente, ¿no? No todo fue iluminado con los insurgentes, de hecho, el propio Clavijero siempre jugó como con estos bandos, o sea, como que jugó varios bandos. Y bueno, la historiografía oficialista que de alguna manera ha intentado eh, pues construir un solo discurso continuo, progresista, ¿verdad? Teleológico, sobre
el nacionalismo criollo como la causa o una de las causas ideológicas de la revolución de independencia. O sea, ya los términos revolución, agregarle revolución a la independencia, agregarle nacionalismo, criollismo, ideología, pues ya nos plantea toda una intención del discurso oficialista, ¿no? Pero bueno, lo que he revisado y he sido crítico en esa parte es que, pues la historia no es necesariamente así teleológica, o sea, no necesariamente todo apuntaba a una insurgencia, no todo necesariamente apuntaba a una independencia. Preguntas que yo les hago a mis estudiantes de filosofía cuando les enseño un poco a Gadamer, ¿no? Y esta parte de la revisión de o el giro hermenéutico, les digo, bueno, vamos a hacer un experimento, ¿no? Y entonces, en este experimento de las versiones y cómo la historia se vuelve un análisis del discurso, eh, de esta forma, con estas herramientas, analizo el discurso regularmente del oficialismo y encontramos muchas incoherencias, ¿no? Muchísimas incoherencias. La primera y más importante, creo yo, en el movimiento insurgente es por qué, más bien, ¿cuáles fueron las motivaciones? No, motivaciones no, más bien. Sí, la pregunta auténtica y simple es por qué un conservador que había peleado durante 2 décadas, prácticamente, bueno, una década prácticamente, socavando o apagando estos focos de rebelión a lo largo de la Nueva España, un insurgente de clase noble, caballero, con una muy buena relación, tanto en la con su familia, ¿no? Tenía una muy buena relación con la iglesia como con la monarquía. O sea, ¿por qué ese noble de pronto en 1821 da un giro a su movimiento? ¿Cómo convenció al ejército novohispano, al ejército de los dragones? ¿Cómo los convenció de, de seguirlo, ¿verdad? En una decisión bastante extraña y decide hacer la paz con Guerrero, ¿no? Y deciden celebrarlo con un abrazo, o sea, un hombre noble, criollo, con todo el abolengo, se abraza con un mestizo, o sea, un afromexicano, guerrillero, que pues prácticamente estaba completamente asediado, o sea, completamente sitiado, derrotado, ¿no? Casi, casi derrotado, porque decide abonarse a la causa de la independencia, ¿no? Nombrar un imperio, ¿no? Lo hemos criticado desde las voces constantes del republicanismo, ¿no? O sea, el hombre era megalómano, etcétera, pero, ¿no? Pero, o sea, lo que diría Torrente, ¿no? O sea, nos falta ver la otra visión, ¿no? O sea, nos falta ver esas otras perspectivas que no necesariamente son las que confirman las hipótesis, no nuestras hipótesis liberales, republicanas, modernas, oficialistas, patriotas, nacionalistas, ¿no? Llenas de héroes y villanos, ¿no? O sea, si quitáramos este halo de villano, creo que comprenderíamos mucho más de la figura, no de Iturbide, sino de estos personajes que realmente logran la independencia. Entonces, ahí hay una inconsistencia, ¿me explico? O sea, hay una inconsistencia porque al final la independencia no la declara un insurgente, la declara un criollo que había peleado contra la insurgencia. O sea, no es una independencia insurgente al principio, es una independencia negociada con un criollo que representa a la iglesia y a la propia monarquía, ¿no? Entonces, eso es muy extraño. Es extraño porque el discurso que nos cuentan, pues lleva un orden específico y lleva una causa y un efecto en específico, ¿no? Pero si nosotros criticamos esa causa y ese efecto, lo deshacemos y comenzamos como a recrear otro tipo de historias, nos daremos cuenta que pues, ahí hay un problema de continuidad, de explicación, hay un problema lógico, ¿no? Y así, ¿no? O sea, vamos agregándole qué pasó con las familias en la, este, en la torre, en la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? O sea, ¿qué pasó con estas familias que fueron asesinadas? ¿Qué pasó con sus familiares? ¿Quién reclamó a los niños asesinados, a los que les cortaron la cabeza y los trajeron ahí colgando, los rebeldes de Hidalgo, ¿verdad? Que se, ¿no? Hicieron una masacre terrible en Guanajuato, todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasó? O sea, ¿quién, no? ¿Cuáles fueron los sentimientos de esas familias afectadas? ¿Qué pasó con los saqueos, no? O sea, ¿cómo explicamos los saqueos como algo o como parte de un movimiento que al final no es el que triunfa, ¿no? O sea, hay muchas inconsistencias en la explicación de de la independencia y yo creo que José Luis Mora justo es de los historiadores ya pues obviamente,
una persona de élite, preparada, culta, que pertenece a un grupo social, pues privilegiado, que de alguna manera tiene participaciones constantes en la política. Vamos, es un hombre, ya propiamente, ¿no? Digo, un hombre de familia que trata de escribir, o bueno, escribe sobre su propia versión del movimiento, ¿no? Entonces, y obviamente, pues tiene toda la ventaja de tener un poco este, de voz y voto, ¿no? Al respecto. Bueno, esa es la lectura que les había dejado. La analiza Ann Stamples, es también una investigadora del instituto, o era, no sé ahora. José María Luis Mora, ¿no? Que ya un instituto lleva su nombre, que se dedica a hacer historia cultural, y no diré más, ¿no? Que luego se me sienten mal, ¿verdad? Cuando uno critica abiertamente las instituciones, como que de pronto el amor, el romanticismo con el que, ¿no? Tomamos estas instituciones de pronto nos hace perder el juicio, ¿no? Pero igual, ¿no? Que todos, así, hombre contradictorio, vamos, o sea, es contradictorio para nosotros porque nos aferramos a entender que la insurgencia era un movimiento y que todos estaban de acuerdo con el liberalismo y que todos estaban de acuerdo con llevar una república y que todos estaban de acuerdo con los valores que representaba la ilustración. O sea, es que esa parte no la entendemos, lo leemos desde el proyecto, desde el triunfo del proyecto ilustrado que hemos adoptado como parte de la modernización y del proyecto educativo, ¿no? Occidental completamente. Pero yo creo que para ese periodo la ilustración, el proyecto de la ilustración occidental todavía no triunfa. Y entonces o sea, es válido, ¿no? De pronto, pues dudar y decir, híjole, es que este quizá no era lo que yo esperaba, ¿no? Y yo creo que muchas familias nobles, y eso por eso comentaba que no lo dicen abiertamente los investigadores de estos periodos, muchas familias nobles quedaron sacudidas por toda las masacres que provocaron los rebeldes en este periodo. O sea, porque son historiadores que pertenecen a familias ricas, es que también hay que decirlo, ¿no? O sea, y escriben desde esa perspectiva. Entonces, muchos quedaron en shock o quedaron asustados pues, por ver pues, esta barbarie popular, ¿no? Pero bueno, ya saben que hoy no podemos criticar a la barbarie popular porque diría mi ex queridísimo llamado presidente, y lo digo con honestidad, sí, me caía muy bien este presidente, diría el pueblo es sabio, ¿no? Entonces, es sabio tanto para una cosa, pero también es sabio para levantarse y hacer masacres, ¿no? Entonces yo creo que José Luis Mera pertenece a estas contradicciones. Dice, híjole, ¿no? O sea, tampoco es que vamos a dejar todo el tiempo todo en manos del pueblo, ¿no? Un problema al que se enfrentaron los franceses durante el proceso revolucionario, ¿no? Eh, bueno, aquí dice que se crió entre mestizos, como que otro muchacho de provincia, pero no es cierto, o sea, no es cierto, esto es falso. Eh, es una persona preparada y que pues, sabía que pertenecía a una familia fuerte, ¿no? Se hizo sacerdote porque era como el camino para, ¿no? El camino a los libros, o sea, era el medio para acercarse a los libros, para acercarse a la educación, para acercarse a las ideas, la discusión. O sea, la religión en este periodo sí es tiene el monopolio educativo, entonces lo más probable es que si tú quieres estudiar, te acercaras a las instituciones religiosas, ¿no? Y bueno, conoció a Javier a Clavijero, obviamente, entre los propios padres pues sí, entre los propios miembros del clero, pues, se conocían, se mensajeaban, ¿no? Y de alguna manera, pues se escribían, ¿no? Eh, y bueno, pues ya dije, ¿no? Él es de Guanajuato, del Bajío, pues le tocó ver todo el desastre, ¿no? Esta matanza terrible, seguramente tenía familia. Y bueno, al final, Mora se vuelve un personaje con un acceso a la política muy importante, ¿no? Bueno, en el análisis biográfico que hace Staples, pues estaría padre que lo revisaran, que tuvieran chance de hacer esta pequeña revisión, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una idea primordial, ¿no? El liberalismo como eje ideológico de Mora, en este sentido, pues, se apuesta por un Estado secular, pese a que él eh, fue sacerdote, o se preparó para, ¿no? Igualdad jurídica, pero esta igualdad jurídica no implica a las mujeres, ojo, ¿eh? Y tampoco implica a todos los pobladores, ojo. Y la reducción de privilegios de corporaciones, ¿no? Aquí sí lo podemos decir abiertamente.
Eh, ¿A qué se refiere, no? O sea, esta parte del liberalismo ideológico creo que tiene como, o sea, nos podemos preguntar abiertamente cómo es que hubo una idea de liberalismo, cuál es la idea del liberalismo que pues va permeando en las obras como las de Mora, ¿no? Y aquí cito a Mora, así tal cual, bueno, del texto que les puse, ¿no? Dice, creía en la necesidad de un Estado secular, compuesto de individuos cuyas libertades estuvieran garantizadas contra la tiranía del Estado, ¿no? O sea, ellos van a buscar que el Estado no se convierta en la nueva monarquía, ¿no? En este sentido, podemos decir que Mora buscaba, apoyaba la construcción de un modelo político, y nosotros le agregaríamos, obviamente, social, ¿no? Donde existiera comunidad de igualdad jurídica. Ojo, no dice étnica, no dice de género, dice jurídica. Y que esta igualdad prevaleciera sobre los privilegios de las corporaciones, ¿no? O sea, acuérdense que eh, la estructura, en lo que terminó siendo la estructura social novohispana, pues estaba dividida en corporaciones. Y cada corporación se movía bajo ciertos privilegios, ¿no? En este sentido, o sea, el que anteponga la igualdad jurídica contra estas corporaciones, pues sí nos muestra, ¿no? Esta visión liberal que de alguna manera ¿no? Va a escribir al respecto y la ve como un medio, ¿no? O sea, esta idea de lo liberal la ve como un medio, o la idea del liberalismo la ve como un medio que podría modernizar a la sociedad, ¿no? Este nuevo México, o el México naciente, y de alguna manera empezar a minorar la fuerza de las instituciones tradicionales, ¿no? Específicamente, pues todos lo sabemos, el clero, ¿no? O sea, quien tenía el control absoluto, por lo menos en términos mentales e ideológicos, pues era la iglesia, ¿no? Pero con justa razón, ya expliqué eso y no lo voy a decir ahora, pero ya lo maticé, o sea, tenemos que dejar de ver a la iglesia como un enemigo y tratar de explicarla como más en contexto, porque cuando la vemos como enemigo, todo lo que leemos sobre ella nos parece malo, correcto, o sea, malo moralmente, ¿no? Y pues tampoco está padre hacer historia tan moralista, ¿no? Estaríamos haciendo lo mismo que ellos, ¿no? O sea, los estaríamos censurando todo el tiempo, ¿no? Y esta crítica a las corporaciones se divide en dos: el rechazo al poder de la iglesia, el ejército y las comunidades indígenas, obviamente, y promoción del individualismo. Déjenme quitarlo de las comunidades indígenas, porque si no, mis cuates liberales del dinero van a decir que no es cierto, que José Luis Maro nunca escribió contra las corporaciones indígenas, sino que desde la época novohispana todos éramos proindígenas, ¿no? Ya hasta le achacan a Góngora, que es el primer indigenista no, a Sagún el primer indigenista en México. No, no chiflen, o sea, no es cierto. No sé por qué tenemos esta tendencia a engañarnos y de pronto como historiadores, que usamos mucho la imaginación, diría Hayden White, pues empezamos a imaginar cosas que son bien contradictorias. Ningún noble español o hispano o novohispano o incluso indígena va a apelar a los a los pueblos de indios. Jamás, nunca. O sea, eso no pasa porque estaban bien estructurados, entendieron perfectamente que compartían un territorio, que incluso se lo disputaban, pero que pertenecían a corporaciones o grupos sociales completamente distintos, ¿no? Entonces, sí, si esta parte les causa ruido, pues no lean, no lean a José Luis, no lean no vean mis críticas, ¿no? Váyanse a la historiografía oficialista, que le encanta decir que el indigenismo y el amor a los pueblos de indios existe desde hace 500 años. Por eso los bueno, los municipios más pobres de México casualmente son indígenas y afromexicanos, ¿no? O afrodescendientes. Casualmente, muy casualmente, ¿no? Bueno, esa es una crítica que ya estoy simplificando mucho. Entonces decía que justo, ¿no? Pues él rechaza este tipo de corporaciones y aquí vemos que hay un ataque severo, ¿no? Dice, ¿por qué Mora, ¿no? ¿Por qué está en contra de las corporaciones, ¿no? O sea, ¿por qué las ve como un obstáculo hacia su ideología, perdón, hacia su meta de la modernización, que la trae muy metida y gracias a los norteamericanos, ¿no? Bueno, cito, exalta al individual, exalta al individuo y denigra las corporaciones, sean iglesia, comunidades indígenas, ejército o cualquier otro grupo, dice nuestro autor, ¿no? Staples, nuestra autora, perdón. En este sentido, Mora percibe, digamos, como que las corporaciones son fuerzas que impiden el progreso social y económico. Y ahí está la parte de comprar el discurso ilustrado, ¿no? Y rechazarlas
tenía como base pues un deseo de fomentar el individualismo y la autonomía. Y ahí está Kant, ¿no? O sea, está completamente convencidos de la emancipación individualista que Kant siempre supuso, ¿no? Una emancipación no solo personal, económica, sino también moral, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? O sea, ahí empiezan ya a cincelar pues lo que nosotros podríamos conocer como la sociedad de los indios, ¿no? O sea, ya empiezan a cincelarlo, ya empiezan a hacer, acuérdense que en cuestiones de memoria lo vimos con Góngora y sobre todo con Alzate, ¿no? Bueno, estos ilustrados novohispanos, vimos cómo el discurso de la memoria, pues ya desde el siglo X, incluso finales del XVI, pero sobre todo en el XVII, ya se divide como en distintos pasados, ¿no? O sea, hay un pasado ordenado, lógico, escrito, con evidencias, ¿no? Al que le echan ganas y dinero, que es el de los criollos, pero está esos otros pasados que está dentro, no, que forman parte de las tradiciones orales indígenas, pero o sea, esos van a quedar en el olvido, ¿no? Y sobre todo cuando triunfa la independencia y estos historiadores comienzan como a escribir, pues ahí está Mora contra las corporaciones y obviamente que se va a oponer a todas estas tradiciones, ¿no? Entonces Mora dice, hay una sola memoria, que es la nuestra, y todos tienen que entender que esa es la base o el camino hacia el progreso, ¿no? El individualismo, la autonomía, y por lo tanto todas esas otras memorias van a quedar marginadas, van a quedar excluidas de esta posibilidad de explicar lo que sucedió anteriormente, ¿no? Pues aquí vemos justo esta divergencia que he mencionado desde el principio del semestre, o sea, hay muchas historias sobre lo que sucedió en la época colonial, hay muchas historias sobre lo que sucedió en la época, durante la calle de Tenochtitlán. O sea, hay muchas versiones y muchas historias y muchas perspectivas, pero la oficialista se ha encargado de imponer una sola y excluir al resto, ¿no? Eso es como bien importante. Y Mora es parte de ese juego. Ay, perdón, no se lo digan a los del instituto porque si no se van a enojar, pero bueno. Y bueno, creo que la siguiente parte nos podría decir bien a bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la influencia de la ilustración en Mora? Digo, es muy clara, pero hay que ponerla, ¿no? Dice, hay un uso de la razón para solucionar problemas sociales, ¿no? De la razón occidental, ¿no? Y aunque hoy en día, pues en gran medida parece que la ilustración la asociamos completamente bueno, en el caso de nuestros programas, en mucho sentido a los alemanes, a la escuela alemana, pero eso es por una modita en la UNAM que se dio en los años 50, no se crean, o sea, en realidad, y bueno, como un contrapeso al positivismo de Barreda, ¿no? De Gabino Barreda, de estos de positivistas de finales del 19, bueno, segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, como una oposición a ellos que de alguna manera, pues sí, se educaron bajo las normas y la tradición francesa, pues va a haber como que van a empezar a comprar moditas en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Y digo, moditas porque al final terminamos comprando estos productos y comprando y pagándole a estos conferencistas, ¿no? Pero en esta época, todavía, cuando decimos ilustración, cuando hablamos de tradiciones historiográficas, tenemos que darle un gran peso a los franceses, ¿no? O sea, tenemos que asumir que los franceses sí van a tener una gran influencia o sea, después de la Revolución Francesa sobre todo, ¿no? Entonces, cuando decimos uso de la razón para solucionar problemas sociales, yo sé que están pensando en Kant, en Herder, pero en realidad no necesariamente, porque además ellos eran protestantes. Están pensando en Voltaire, en Rousseau, Diderot, ¿no? Están pensando como en estos personajes del 18, sobre todo franceses, ¿no? La pregunta explícita sería, ¿cómo refleja, ¿no? El pensamiento ilustrado, la obra de Mora? Y en términos o sea, sacando una cita, un extracto de nuestro texto, diríamos, denuncia un mal y propone el remedio dentro de lo mejor de la tradición ilustrada. Es decir, que esta formación académica que tiene Mora, de alguna manera le va permitiendo o le permite adoptar una perspectiva, pues hoy diríamos más crítica, ¿no? Propia del pensamiento ilustrado y enfatizando, digamos, como el uso de esta razón, de esta abstracción, de este manejo de las emociones para solucionar problemas sociales y políticos, o sea, aludiendo como a esta razón, hoy en términos más kantianos, ¿no?
No quiere decir que no lean a Kant, o sea, tampoco estoy diciendo eso. Pero vamos, o sea, aluden como a estos procesos anunciados por Rousseau, ¿no? O sea, sobre todo por Voltaire, ¿no? Estos personajes que de alguna manera asumen que la razón científica, bueno, en este caso ya empiezan a anunciar la idea de la cientificidad, pues debe ser la guía de los pueblos hacia la modernización del progreso y dejar atrás pues todas estas creencias supersticiosas, las tradiciones que de alguna manera enajenan las mentes de las personas, ¿no? De los individuos. Esa es la crítica que hace un poco Mora y que pues, forma parte de ella, ¿no? Hay una visión de progreso, claro, progreso material y espiritual, aquí sí, completamente en términos hegelianos. Bueno, no porque haya leído a Hegel, sino porque Hegel es de los mejores exponentes de esta idea del espíritu como algo, como esta voluntad del pueblo, ¿no? Y la educación ciudadana y desarrollo económico, ¿no? O sea, de alguna manera, Mora, junto con los ilustrados europeos, intenta aludir al término progreso como un concepto clave, incluso como una bisagra entre el pasado y el futuro, ¿no? Bueno, el pasado y la modernización, ¿no? Dice, el progreso para Mora era tanto material como espiritual, pero no se refiere al espíritu en sentido católico, lo he dicho muchas veces, se refiere al espíritu como de voluntad nacional, como de llenarse de patriotismo, o de matriotismo, diríamos, para no excluir perspectivas, eh, interno, ¿no? Como esa fortaleza interna que te lleva a defender a tu país, con la que comparte sentimientos sobre un símbolo matrio, etcétera, ¿no? En este sentido, para Mora, digamos, el progreso implica una idea o un sinónimo de desarrollo económico, ¿no? Y le van apostando como a educar a la gente. Ojo, esta es una parte bien importante porque aquí es donde se empieza a enunciar la posibilidad de una educación pública. Recuerden que les había dicho que los franceses lo hicieron. Ah, no, pero este no es el video. Perdón, es que hice un video hace poquito sobre complejidad y les explicaba esto, ¿no? Con Bachelard, o sea, cómo con los franceses la educación pública y gratuita, pero sobre todo pública más que gratuita, era un requerimiento del pilar de una sociedad. Por lo menos para los franceses lo ha sido hasta hoy, ¿no? En México ha tenido como sus altibajos, ¿no? Ha tenido grandes proyectos, ¿no? Mora impulsó uno de ellos en la primera mitad del siglo XIX, viene un bajón y con Porfirio hay un buen equilibrio, hay que decirlo, pero no era para toda la población. Y luego viene bueno, y luego viene el proyecto vasconcelista, que me parece el mejor de todos. Digan lo que digan, a mí no me importa, yo tengo las bases, las evidencias, la historiografía para decir que ha sido el mejor proyecto educativo que se ha implementado en México. Digan lo que digan. Y y luego viene pues toda la instrumentación de la educación ideológica que implementó y que creó nuestro maestro José Vasconcelos, la instrumentación que cayó en manos de personajes como Torres Bodet, ¿no? Y otras mujeres también involucradas desde la educación normalista, que lograron instrumentar y convertir la educación pública en un orgullo nacional, por lo menos en el siglo XX, hasta la llegada de los neoliberales, por supuesto que ahí fue donde todo se vino al traste, y se va a apostar más bien por una educación privilegiada desde más o menos 1993-94 hasta más o menos 2018, ¿no? Ha habido una recomposición por allí, esperamos que con la doctora, ¿no? Nuestra doctora jefa, pues sí se vuelva otra vez un pilar y un orgullo nacional la educación, por lo menos a nivel superior, este, pero justo aquí nace esa semilla con personas como Mora, ¿no? Y bueno, al final, la idea de la educación que Mora está proyectando, yo ya me fui hasta el siglo XXI, pero la idea es que dice, él esperaría que cada ciudadano entendiera sus propios derechos dentro del marco del cambio republicano y sus obligaciones, ¿no? Esta idea, de alguna manera, pues está alineada con la creación de un Estado fuerte y moderno. Acuérdense que estamos en un periodo de primera mitad del siglo XIX donde, pues, todavía es muy convulsa el papel del Estado, ¿no? Es más, todavía hay gente que se aferra y que sigue creyendo que vive bajo la monarquía. Ya, no me voy más porque me metería en la guerra de reforma, ¿no? En fin. Y luego viene la relación con la iglesia, ¿no? Dice que es la crítica al poder político y económico eclesiástico y abogaba por la secularización, claro.
pues lo que quiere un Estado fuerte primero es arrebatarle el poder, pero también la economía, ¿no? Su riqueza al viejo poder, ¿no? Dice, por qué Mora vela por o ve en la iglesia como un obstáculo para el desarrollo nacional? Y cito, la iglesia era culpable de más que el robo de la voluntad. Había que reducir su actividad a la esfera individual. O sea, él dice, ya no puede dominar el sentido de lo público, porque eso le corresponde al Estado, sino más bien tiene que volverse un derecho religioso, ¿no? Pero ya no puede ser, ya no puede contener o tener en sus manos el dominio de lo público, ¿no? En este sentido, pues Mora critica abiertamente el poder político y económico de la iglesia y se lo quiere arrebatar. Ojo, están sembrando la semillita de la secularización como arrebato de lo político y de lo económico de la iglesia, incluso de lo territorial, ¿no? Porque la consideraban una institución que de alguna manera, pues limitaba todo el progreso, ¿no? Y que, pues, por eso, o sea, y por ello, personajes o autores como Mora, pues van a abogar 100% por la secularización y la eliminación de los privilegios. Pero fíjense que esta transición que la entiende Mora, por lo menos en sus cabales, y que la entienden algunos liberales, algunos republicanos, algunos conservadores, pues porque eran hombres, ¿no?, privilegiados para estudiar. La realidad es que el 99% del resto de o 98% del resto de la población, que además de ese 98, quizá el 95 o 90% hablaba alguna lengua local, alguna lengua indígena, pues no entendían nada, ¿no? Ellos estaban como a expensas, solo veían los cambios, y de pronto llega un tipo con nuevas ideas que dice que ahora tienes que votar por ellos, ¿no? Que ya no puedes votar por tu cacique, que ahora tienes que votar por ellos, y que además te dicen, pero además usted debe pagar impuestos, ya no le va a pagar al rey el fuero, pero ya no tiene fuero real, va a pagar impuestos, pero además queremos que abandone todas sus tradiciones sus creencias, acusadas de ser superstición, y ahora crea, en vez del Estado en vez de la iglesia y el rey, o su santo y la corona, crea en la abstracción de una cosa llamada Estado republicano, democrático, progresista, ¿no? Pues imagínense, también pues, es un trauma para los pueblos, ¿no? De pronto se les empezó a imponer esto a rajatabla. Y el que lo va a lograr es Juárez, destruyendo la mitad del país, ¿no? Bueno, liderando la destrucción de la mitad del país contra la otra mitad que también se aferraba a esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena hacer una revisión y una balanza de cómo nos han enseñado la historia oficialista. Y Mora, obviamente que forma parte de esta historia oficialista, secular, progresista, nacionalista, etcétera. Es un pilar indispensable, ¿no? Aquí habría que hacerle más preguntas a su trabajo, ¿no? Bueno, de alguna manera, digamos que Mora, si bien pertenece a esta pues clase privilegiada de finales del 18. Yo creo que en algún punto se dan cuenta que tienen la posibilidad pues de quedarse con todo el pastel, ¿no? Esa es como mi lectura un poco, ¿no? O sea, quedarse con todo arrebatarle todo el poder a la iglesia y crear un estado propio con mucha influencia de los norteamericanos, ¿no? Lo he dicho abiertamente. O sea, indudablemente ellos estaban muy metidos detrás, no solo en cuestiones ideológicas, obviamente también había mucho dinero de por medio, ¿no? La justificación de la independencia como derecho natural y soberanía basada en principios legales, ¿no? O sea, este es uno de los esfuerzos que van a hacer los ilustrados durante los siglos anteriores. Recordemos que hay un gran esfuerzo por parte de hecho, lo hay desde el siglo XVI, XVII, ¿no? O sea, discusiones sobre el absolutismo, la corona, la monarquía, su legitimidad, estas inferencias que se hacían sobre una legitimidad con base en la presunción divina, ¿no? O en la cuestión de la divinidad, pues ya tienen siglos cuestionándose y el resultado va a ser que ahora van a sustituir esta divinidad por una cuestión, entre comillas, lógica, con base en la idea de la igualdad, ¿no? En este sentido, digamos, como de un estudio un poco más metodológico, analizando desde la lógica el estudio de Mora, diríamos cuáles fueron los argumentos de personajes o de autores como Mora para justificar la independencia de México. Estamos hablando en términos como de filosofía pura, ¿no? De lógica argumentativa, bueno, de argumentación, perdón. Y bueno, él contesta, ¿no? Dice, el derecho incontestable
que tienen todos los pueblos para establecer el gobierno que más les convenga, ¿no? O sea, y hay una, o sea, igual que la religión cristiana, trataron de construir de alguna manera estos argumentos universales, ¿no? Y aterrizarlos como, como en un sentido de que las ideas de un Estado moderno, progresista, pues iba a traer, irracionalista, ¿no? Iba a traer pues un sentido como de progreso, de mejor futuro para todos, ¿no? En este sentido, los personajes o los autores como Mora definen en gran medida la idea de soberanía nacional como un derecho natural. O sea, ahí está como cómo empiezan, ¿no? A invadir o cómo empiezan a secularizar el pensamiento jurídico de la época, ¿no? Dicen, es un derecho natural, ¿no? La soberanía nacional, que tiene como base los principios de legalidad y políticos que de alguna manera desafían toda legitimidad externa. Eso incluye a la iglesia como clero, institución ajena de la vida pública y obviamente pues a la corona, ¿no? A la corona y todas sus instituciones, ¿no? Eh, yo sé que nos suena, hoy sí nos suena natural, o sea, hoy podríamos decir que ¿no? Naturalmente los pueblos tienen derecho a autogobernarse, pero esto no era algo natural, esto es una imposición del 19, del 18, ¿no? O sea, esta idea es inventada en el 18, ¿no? Y bueno, pues van a buscar cómo justificarla en muchos textos más, ¿no? No nada más era una invención, sino si van a intentar justificarla, van a buscar como en el pasado, en la memoria legal, van a buscar la legitimidad, ¿no? De la idea de soberanía. Opinión pública como herramienta política, ¿no? Dice convicción universal como contrapeso al poder y el uso del consenso para legitimar políticas, ¿no? O sea, de alguna manera, los liberales van a encontrar, ya asumiendo que Mora, sobre todo en la segunda década del siglo XIX, ya se asume como liberal, ¿no? Y va a ser un fuerte defensor del liberalismo, pues entonces ellos van a entender que el único medio donde van a poder disputar una lucha ideológica, pues es en el ámbito de la opinión, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tuvo la opinión pública, pues en estos años, ¿no? En los años en los que escribe Mora. Y la respuesta la podemos sacar justo de una cita, ¿no? Dice, definía la opinión como la convicción universal de una verdad debida a su examen y discusión, ¿no? Es decir, que para Mora, la opinión pública era de alguna manera el contrapeso esencial contra los abusos del poder o de esos abusos de poderes pasados, ¿no? Sin embargo, el uso de este concepto, pues todo el tiempo ha sido cuestionado, ¿no? Por asignar consenso a las ideas que reflejaban solo la perspectiva de élites intelectuales. O sea, abiertamente se va a decir que pues la opinión de Mora y estos intelectuales, élite intelectual, pues van a ser los que tienen la posibilidad de transmitir sus opiniones a través de los medios, ¿no? Entonces, y que de alguna manera pues van a ser justo, o es algo que se ha estudiado mucho en Europa, el papel que toman los periódicos, ¿no? Los periódicos, los niveles, todas estas publicaciones que yo creo que le hemos exagerado, ¿no? El papel que han tenido, yo creo que lo hemos exagerado porque hoy en día amamos lo escrito, hoy en día somos de alguna manera, bueno, por lo menos los que crecimos en el siglo XX, ¿verdad? Somos bibliófilos, ¿no? Pero creo que en esta época tengo mis dudas, ¿no? De si no hemos exagerado el papel que tuvo la escritura, ¿no? O por lo menos los impresos, ¿no? Pero bueno, dejo ahí yo la crítica. Y me parece que Mora contribuye justamente como a monopolizar la opinión pública y que la tuvieron los liberales controlada hasta la fecha. No, la tuvieron controlada hasta la Revolución Francesa, hasta la Revolución Mexicana, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar otro tipo de publicaciones, ya más, bueno, finales del 19, ¿no? Vamos a encontrar críticas desde el anarquismo, el marxismo, ¿no? Etcétera. Eh, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Dice nacionalismo y reforma educativa, ¿no? O sea, en este sentido, ¿a qué se refiere? La educación práctica y orientada a la economía y derecho y la formación de ciudadanos útiles para la nación. Pero aquí es la idea de naciones de ellos, ¿no? Es decir, la pregunta concreta y metodológica sería, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de la educación en la construcción de una nueva identidad nacional, ¿no? Según los textos de Mora.
Y la respuesta que nos dará la autora sería, la educación viciada no dejaba a los jóvenes desarrollar un trato amable con el sexo opuesto, ni preparaba para la vida en sociedad. O sea, ellos dicen que de alguna manera la religión pues había convertido la educación en un asunto de género. En eso tienen toda la razón. Y por lo tanto, pues era muy complicado, ¿no? Había personas, bueno, la homosexualidad sabemos que abiertamente era un problema que resolvían en la intimidad, ¿no? Pero no era de dominio público. Entonces, digamos que el ascenso a cualquier puesto gubernamental pues era meramente de hombres y había una que otra mujer por ahí despuntando, por lo menos en la parte pública, pero sí las había participando desde la parte privada o desde la parte, ¿no? Como participativa, eh, en periódicos, en trabajos, ¿no? Como más civiles, pero no quiero defender una perspectiva de género, no es mi intención. Lo que quiero decir es que Mora, al pertenecer a esta élite, entiende perfectamente, porque fue formado en esas élites, pues que era un problema, ¿no? Entonces, en este giro, intentan como darle un giro al tipo de sujeto que quieren educar. Y entonces empiezan a idealizar al sujeto que quieren educar, ¿no? Y por eso, pues promueven una serie de reformas educativas orientadas hacia o dirigidas hacia un conocimiento pues mucho más práctico, útil, ¿no? Que tenga como base pues la economía política, el derecho y que de alguna manera busque formar ciudadanos capacitados para contribuir al desarrollo nacional, es un poco lo que dice el texto, es decir, personas que contribuyan al Estado, ¿no? Lo decía en otro video, es que parece que me conecto, pero lo decía en otro video sobre el pensamiento complejo, que tengo un cuate, o tenía, no sé ya, la verdad, me entristece un poco pensar en lo que le sucedió a mi cuate, ¿no? Pero Eh, justo esta parte decía mi cuate, que no sé si sigue vivo, según yo, por lo que escuché en chismes, pero no me consta, es que pues, ya fue, ¿no? O sea que, ¿no? Pero era un cuate de la universidad que me decía, o sea, hablando un poco del rol del estudiantado, ¿no? Y de para qué queremos formar estudiantes. Decía él que vivimos en una sociedad tan capitalista que ya ni siquiera tienes derecho a entristecerte, ¿no? Que ya ni siquiera tienes derecho a deprimirte. Parece que la depresión es algo malo, incluso saludable, ¿no? Perdón, es insalubre, incluso lo han convertido en un problema hasta corporal, dice él, ¿no? En un problema social. Y, y él decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, uno, porque se vuelve una carga para el Estado, ¿no? O sea, para las familias se vuelve una carga tener un alguien deprimido. Pero número dos, porque es alguien que cae en el impause, ¿no? O sea, como que ni trabaja ni estudia, entonces no contribuye, no paga impuestos, no consume, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, se vuelve un problema económico, dice él. O sea, en realidad, ¿por qué no quieren a la gente que se deprime? ¿Por qué lo ven con un problema grave a niveles nacionales? Pues porque es una persona que no contribuye, ¿no? Y si viviéramos realmente en un estado libre, tendrías derecho a deprimirte, estar triste, a hacer lo que quieras, realmente, ¿no? Pero no vivimos en esa idea de libertad. La idea de libertad, y creo que lo comprueba aquí con lo que pone Mora sobre el rol del estudiantado, ¿no? Y de la educación. La idea de libertad es la que yo te voy a decir, ¿no? Que es libre sí, pero como ciudadano, libre sí, pero dentro del derecho, libre sí, pero dentro de la política económica, es libre sí, pero liberal, o sea, en términos de ideología liberal, es decir, ¿no? Tienes que contribuir al desarrollo económico, social, al desarrollo nacional. Si no lo haces, entonces ya no eres libre. Y entonces empiezo a acosarte, ¿no? Empiezo a convertir tu actitud en un problema nacional, ¿no? Y bueno, un cuate, pues obviamente defendía su depresión y tengo que decirle que era un genio, o sea, era un cuate. Yo nunca había conocido a alguien que fuera, que tuviera ese tacto para leer libros, ¿no? Era un marxista duro desde la prepa, un niño bien, vivía en División del Norte, pero un niño en Zapata, bueno, División del Norte, un niño de la del Valle, de lana, viajado, o sea, con muchos viajes a distintos lugares del mundo, con su familia, hijo de académicos, de lana, de abolengo, y él terminó defendiendo su depresión hasta no sé si ya en algún punto pues nos dejó en esta vida, ¿verdad? Pero, o por lo menos compartir esa realidad o esta dimensión, ¿no? Pero sí, creo que tiene razón en ese punto, o sea, no estoy diciendo que nos debamos deprimir, ni mucho, no estoy defendiendo eso, sino creo que por ahí tiene algo, ¿no? O sea, una crítica plausible, ¿no? O sea, si todo el tiempo tenemos que contribuir al desarrollo del Estado, ¿no? Así como si esa fuera una obligación de todos, ¿no? Todo el tiempo. Bueno,
Paternalismo hacia los indígenas, promoción de igualdad jurídica dentro de los prejuicios reales, ¿no? Aquí viene ya un conflicto. No le vayan a pasar este video a gente del Mora, por favor, porque si no se me van a entristecer, ¿no? Ya ven que ellos defienden a capa y espada la historia cultural, entonces no me los vayan ahí a echar encima, ¿no?